El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús dijo a sus discípulos: No penséis que vine para abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no quedarán ni una i ni una coma de la ley sin cumplirse, antes que desaparezcan el cielo y la tierra. El que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos y enseñe a los otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se pueden sentar, mis amados hermanos. Dejemos que sea el Espíritu Santo de Dios quien en este momento abra nuestro entendimiento, quien toque nuestro corazón, para que esa palabra nos lleve a vida, a una vida verdadera. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Seguimos escuchando en esta primera lectura del primer libro de los Reyes, el actuar de Dios en su pueblo. Dios cómo se va revelando como el único Dios verdadero que existe. Porque la idolatría cundía, abundaba en el pueblo de Israel. Hoy la palabra nos habla, Baal era un ídolo, un falso Dios, una divinidad que habían adoptado los israelitas. Era una divinidad que cananea, una divinidad hacia la que ellos creían que era el Dios verdadero. Hoy la palabra nos dice que tenía más de 450 profetas. Y el único profeta del Dios verdadero, del Señor nuestro Dios, era Elías. El Señor, por lo tanto, quiere manifestarse como el único Dios en el cual debemos creer, en el cual debemos confiar. Elías se acerca y les va a hacer una propuesta para ver cuál es ese Dios verdadero. Y entonces dice que preparen un holocausto, que van a preparar un sacrificio y que el Dios que responda, ese es el Dios auténtico, el Dios real, el Dios verdadero. Les hace esa invitación a que preparen el holocausto, el sacrificio, y que aquel sacrificio sobre el cual caiga el fuego, ese es el Dios verdadero, el que se manifiesta en ese momento. Amados hermanos, hoy Dios quiere también que nosotros nos demos cuenta quién es ese Dios verdadero y cuáles son los falsos dioses, los ídolos, los baales que hay en nuestras vidas, y podemos enumerar muchísimos. ¿Dónde está nuestra confianza? Si no es en Dios, está en un ídolo, y ese ídolo puede ser el dinero, ese ídolo puede ser nuestra prepotencia, nuestra soberbia, cuando creemos que es a través del conocimiento, del estudio, que nos bastamos a nosotros mismos. ¿Cuántos ídolos hay en nuestras vidas? Y hoy el Señor los quiere destruir. El Señor permite que todos estos profetas falsos que adoraban una falsa divinidad, pues realicen ese holocausto, y se la pasaron tanto tiempo allí pidiendo que se manifestara, pero no sucedió nada, porque los ídolos son inertes, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen una boca y no pueden hablar. Y dice la palabra de Dios: sean igual los que los hacen y aquellos que los siguen. Aquel que sigue una idolatría está muerto. Aquel que sigue un ídolo no tiene vida en sí mismo y está engañado. Y hoy en el mundo pulula la idolatría, hoy en el mundo pululan los falsos, esas falsas divinidades, engaño, porque solo hay un Dios, el único Dios que ha hecho el cielo y la tierra, en quien confía Elías con todo su corazón. Él tiene tanta confianza porque ha tenido una experiencia con ese Dios vivo, ese Dios real. Y esa es la confianza que todos estamos llamados a tener con el Señor. Un Dios tan grande. Elías hoy nos dice esta palabra, que pasado tanto tiempo, pero ese falso ídolo, ese ídolo no respondió. Entonces Elías mismo, el profeta de Dios, él empieza a edificar
el altar, un altar que ya había sido destruido, amados hermanos, había sido destruido el altar del único Dios por construir miles de altares a esa falsa divinidad. Amados hermanos, no porque la mayoría vaya por un camino, no porque la mayoría proponga algo, quiere decir que allí está la verdad. No podemos dejarnos engañar, no podemos ser tan ingenuos. Y como dicen, para donde va Vicente, para donde va la gente. Todo seguir porque es la mayoría, el consenso de las mayorías, y no es así. Y esto es lo triste que estamos viviendo hoy en el mundo, donde la conciencia está siendo obnubilada por otras cosas, está siendo oscurecida, donde estamos siendo engañados, seducidos, y estamos dejando el altar del único Dios verdadero, lo estamos abandonando. Pero el Señor tiene tanto poder que Él vuelve a edificar ese altar. Elías volvió a recoger piedras señalando también a las tribus de Israel, y allí sobre ese altar coloca la ofrenda, la víctima, y no solo eso, sino que pide que sobre esa leña y sobre esa víctima derramen mucha agua para manifestar el poder de Dios, un Dios que es portentoso, que es capaz de encender fuego en el agua, en el mismo mar, en las dificultades más grandes es capaz de encender fuego, de transformar las realidades, porque es el Dios verdadero. Y qué hermosa la invocación que le hace Elías en ese momento al Señor. Señor, respóndeme, Señor, respóndeme. Y él lo hace una oración de confianza, de fe. Respóndeme, para que este pueblo reconozca cuál es el único Dios verdadero que existe y el Dios capaz de transformar los corazones. ¿Cuál es el Dios que transforma el corazón, amados hermanos? El único Dios verdadero puede hacerlo. Y siguiendo con esta lectura, va a descender fuego del cielo que va a consumir ese holocausto. Va a consumir, no solo seca el agua que había, sino que también consume la leña, la víctima, y las mismas piedras las consume. Ese es el Dios que nos habla, el Dios en quien nosotros hemos de confiar, el único Dios a quien debemos volver y el único que puede transformar el corazón. Y escuche bien esa palabra, el único que puede transformar el corazón. No es con consejos, no es con cantaleta que le demos a nuestros hijos, a aquel que está alejado de Dios. No funciona así, amados hermanos. Solo Dios puede transformar el corazón. Cuando nosotros lo invocamos con toda nuestra fe, nuestra confianza, le decimos: Señor, respóndeme en este momento. Y yo te pregunto, ¿cuál es tu dificultad? ¿Y cómo estás invocando a Dios? Si tienes esa fe en un Dios que es capaz de encender ese fuego, aún en lo que está mojado, de encender el amor allí donde crees que ya se apagó, donde ya no hay, ese Dios está con nosotros y lo puede hacer todo nuevo. El Dios en quien confiamos es un Dios que es capaz de hacer brotar agua de una roca, es capaz de dividir las aguas en dos para que pasemos en seco. Es el Dios capaz de alimentar a un pueblo en el desierto, en un lugar inhóspito. Es el Dios capaz de hacer que de los cielos descienda fuego. Y hoy mucho más grande, amados hermanos, es el Dios que es capaz que a través de una invocación sobre este altar desciende el Espíritu Santo con toda su fuerza, con toda su gloria, y hace que un pan y que un vino se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Y este es el Dios verdadero en quien confiamos. ¿Y qué signos le vamos a pedir hoy a Dios? Hoy no le podemos pedir más signos, sería hacerle un agravio a Dios. No tentar al Señor en este tiempo, en este día, solo creer en el Señor, depositar nuestra fe en Él, decirle: tú eres el Dios verdadero, y contemplarás la gloria de Dios. Contemplarás el favor de Dios porque Él ya lo ha revelado todo. En ese momento Dios permitió que bajara ese fuego del cielo para manifestar su presencia porque había mucho engaño. Pero hoy, amados hermanos, hay más claridad, hay más enseñanza, pero nuestro corazón está tan duro que es incapaz de reconocer a Dios allí, y el milagro más grande se realiza en este altar. El mismo altar, todos esos altares del Antiguo Testamento era prefiguración del altar y del sacrificio verdadero sobre el cual va a descender el fuego del Espíritu Santo y nos va a traer vida, salud, nos va a traer protección, alegría. Y quiero concluir con lo que nos dice hoy el Evangelio. Jesús dice: yo no he venido a abolir la ley, sino que he venido a darle plenitud, cumplimiento. Una ley, un decálogo, los 10 mandamientos, que rápidamente fue imposible para el pueblo cumplirlo, porque ellos, aun cuando querían, no tenían la gracia.
Y Jesús dice, yo he venido a darle plenitud. ¿Y saben cómo Jesús le da plenitud a esa ley? Manifestándonos el mandamiento nuevo. Amar a Dios y amar al prójimo como a sí mismo. Y dice que de ese mandamiento penden la ley y los profetas. Allí está compendiado todo lo que nos enseña la palabra de Dios, el mandato de Dios. Y para vivir esa ley, que es la nueva ley, la ley del amor, y ese amor es el mismo Espíritu de Dios derramado en nuestros corazones, que ya no es una ley escrita en unas tablas de piedra, sino que es escrita en el corazón de carne. Y así lo decía el profeta Jeremías. El Señor decía a través del profeta, porque ahora yo inscribiré mi ley en sus corazones, para que la puedan vivir. Y esa ley es inscrita en nuestros corazones con el derramamiento del Espíritu Santo, del fuego que viene de lo alto, que está en nuestro corazón, y entonces será posible llevar a plenitud la ley, que es el amor a Dios, el amor a nuestro prójimo, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, y somos allí hijos de Dios, insertados, amados hermanos, en la familia de Dios, pero es por obra de Dios, del mismo Dios, del único Dios verdadero que se ha revelado. ¿A quién vamos a invocar en este día? ¿A quién le vamos a pedir que nos ayude? Al único Dios verdadero. Y digámosle hoy también con esas mismas palabras, invocación de Elías, respóndeme, Señor, lléname con la gracia de tu Espíritu Santo para que yo pueda cumplir tu voluntad. Y tu voluntad, Señor, es el amor. Y tu voluntad, Señor, es la salvación del género humano. Y tu voluntad, Señor, es mi felicidad. Y que nos apropiemos de estas palabras y no desfallezcamos y no nos dejemos hoy engañar por esos falsos dioses, idolatría, amados hermanos, todo aquello que le roba el lugar a Dios, que nos hace personas tibias, personas frías, frívolas, personas que no encuentran sentido a lo que hacen, porque vivimos en una tibieza espiritual donde no somos radicales, donde nuestra vida de seguimiento de Dios es de mediocridad. Con Dios o estamos con Él, recogemos con Él, o estamos en contra de Él y desparramamos. Aquel que no cumpla esta palabra, que se salte uno de los preceptos más pequeños, será el más pequeño en el reino de los cielos. Será el último, no será tenido en cuenta. Pero aquel que cumpla esta palabra, que la viva, será grande. Y ese cumplimiento está en el amor y en la radicalidad. Les hago un llamado hoy en nombre de Dios y un llamado a la santidad, a la radicalidad, a creer en Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, como lo hizo Elías, para que el fuego de Dios, del Espíritu Santo, habite en nuestros corazones y podamos vivir a plenitud la nueva ley, la ley del amor, el mandamiento del amor, amor a Dios, amor al prójimo, entregar nuestra vida, no negarle absolutamente nada. Que la gracia del Señor descienda sobre sus corazones, mis amados hermanos, para que podamos dar la respuesta en fidelidad y en coherencia a aquello que decimos creer.